Soy Juan Leyes, estamos con Silvia Quevedo, dirigente de Barrios de Pie, candidata cordobesa destacada de 2020. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero hacerte una pregunta para iniciar, para que te conozcan. ¿Quién es Silvia Quevedo? Bueno, Silvia es una amiga, es una hermana, es una compañera, es una niña que nació en un barrio muy humilde, en Ameguino Norte, que su familia comenzó a desarrollar tareas comunitarias. Su madre, la mamá de Silvia, trabajaba en una parroquia y en ese tiempo, en el retorno de la democracia, nuestro barrio no tenía plaza y este grupo de mujeres, de 10 mujeres, que fueron para mí un gran ejemplo y me enseñaron cómo se empezaba a desarrollar o a construir o a tener o soñar con tener un barrio más lindo, se pusieron sobre su espalda y sobre su corazón el desarrollar una plaza. Y yo era muy chica, tenía 5 años, y fue de generar rifas, de hacer peñas para tener una plaza. Hoy esa plaza tiene muchos años por el valor que tuvieron esas mujeres y esos compromisos que para mí fueron lo que marcaron una parte muy importante de mi vida y de lo que hoy venimos haciendo como persona, como movimiento, como mujer, bien, mamá de una hija, que también intenta seguir plasmando una vida con sueños, de derechos, con una vida con posibilidades para que todos podamos vivir en paz. Son muchos años, Silvia, me decís desde chica, buscando, digamos, hacer digno el vivir, de alguna forma, y acabar también con la pobreza. En Argentina, digamos, pareciera que es muy difícil acabar con la pobreza. ¿Por qué no se logra? ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Cuál es la visión del lugar de donde estás? Mira, tantos años de experiencia y de compromiso también nos fue permitiendo tener alguna visión sobre lo que iba sucediendo. Allá por el año 83, en el retorno de la democracia, se repartían 800.000 cajas PAN, que era una parte de una política social. Hoy nos encontramos en que 13 millones de personas accedieron al IFE y eso es parte de lo que tenemos que empezar a pensar, por qué no se ha terminado la desigualdad en la Argentina. Y una parte de eso es que es como nosotros también fuimos plasmando, fuimos proponiendo algunas salidas concretas que tenían que ver con las políticas públicas verdaderas que empiecen a terminar con la desigualdad. Están bien los planes de emergencia, pero también sabemos que no se puede constituir en planes permanentes cuando la salida real para un montón de personas como nosotros que no tuvieron la posibilidad de acceder a una educación formal, que no tuvieron la posibilidad de acceder a un trabajo en términos de formalidad, porque nosotros tenemos muchísimo trabajo, pero tenemos poco empleo. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de estas personas, muchos de estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular son los que se levantan a las 6 de la mañana, no tienen sábados y domingos, son los chongarines, son las empleadas domésticas, son los jardineros, son los que nos tuvimos que inventar una forma de vivir porque es bastante impensado poder sostener una vida solo con un plan social. Pero eso también le fuimos incorporando la posibilidad de encontrar una salida y que el Estado debía acompañar una realidad que se venía plasmando en muchísimos barrios populares, desde las unidades productivas, desde las cooperativas. Para nosotros concebirnos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular es muy importante, porque eso es para nosotros importante porque es recuperar la autoestima, es sentir que lo que uno hace tiene valor, que cuando uno levanta su casa, cuando uno pone el techo de su casa, cuando una jornada solidaria invita al resto de los vecinos a construir un centro comunitario, la casa de un vecino, implica una serie de valores que en estos años
que seguramente hay muchísimas críticas sobre cómo el Estado y sobre cómo los gobiernos y sobre cómo algunos funcionarios han utilizado la pobreza para distintos beneficios. Y eso es el clientelismo. Y eso ha sido uno de los desafíos de los movimientos populares, de las organizaciones sociales, de poder construir una esperanza en una organización que no solamente estas personas, estos líderes territoriales o estos poetas sociales, como bien lo menciona Francisco, se convirtieron en líderes de sus lugares y pudieron resolver y aportar la educación de cientos de niños, pudieron aportar a resolverle no solamente a sus familias el hambre, sino a cientos de niños y niñas de los barrios. Eso implicó también empezar a conocer sobre los derechos de las mujeres, eso implicó también empezar a abordar las cuestiones sanitarias. Hoy, en un contexto de pandemia, que ha puesto en evidencia, la pandemia ha puesto en evidencia la cantidad de desigualdad que nosotros atravesamos, porque no nos enteramos hoy de que nosotros en nuestras casas no tenemos agua, vivimos con pisos de tierra y techo de nylon. Y eso implica también poder desafiar la construcción de un ser humano que empiece a estar en el centro de la vida digna, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hemos ido aportando también al desafío de las políticas públicas. Hace 4 años nosotros salimos de una lógica, ¿no?, de solamente reclamar y nos pusimos nos pusimos el desafío de proponer una ley de emergencia social que permitiera que todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular pudieran acceder a un salario, pero no un salario para que nos quedáramos en nuestras casas, sino que fortaleciera todo lo que nosotros veníamos desarrollando, las cuadrillas de limpieza, las cuadrillas de trabajo que reparan hoy escuelas, que reparan plazas, que reparan parroquias, que reparan clubes deportivos, es parte de esa común unión que nosotros necesitamos para poder tener una vida en paz. Eso quería preguntarte, apuntarte, porque Barrios de Pie junto a otras organizaciones no han pasado de la protesta a la propuesta, ¿no? Porque han propuesto también muchas políticas públicas a través de proyectos de ley. Algunos han tenido repercusión en las cámaras, digamos, legislativas, otros se han convertido en programas. Y te quiero llevar a un tema quizás que hoy está en discusión, que es la toma de tierra, que desnuda de alguna forma la falta de acceso a la tierra, de acceso a la vivienda, de tener un techo, una vivienda digna. ¿Y qué propuesta hay detrás de ustedes, ¿no? ¿Qué propuestas están pensando? Ya que no solamente es protestar o pedir o reclamar, sino también proponer algunas soluciones. ¿Cuál es la solución que ven respecto a esta cuestión de las tierras? Mira, para muchos de nosotros que hemos vivido, a nosotros la pobreza nos pasó por el cuerpo, y eso no es un concepto, sino es un elemento a tener en cuenta. Una familia cuando va a ocupar un terreno lo hace en un sinnúmero de precariedades, sufriendo violencia, frío, lluvia. Es una situación para muchos de nosotros que hemos vivido experiencias. O sea, yo tengo 43 años, imagínate, he vivido situaciones como esta, de familias completas, niños abajo del agua, viviendo en situaciones muy precarias, pero también sabemos que hay una posibilidad y tenemos una oportunidad para empezar a proponer, por ejemplo, los lotes sociales con servicios, que empiecen a generar espacios, no solamente lugares donde vivir, sino que también en esos lugares puedan desarrollarse unidades productivas como grandes centros industriales. Son algunas de las propuestas que nosotros venimos trabajando con algunos movimientos populares, de poder autogestivamente acceder a lotes sociales con servicio, y seguramente con el acompañamiento del Estado. Y eso es fundamental, porque el Estado debe cumplir un rol muy importante en esta cuestión, pero también nosotros y nosotras
nos hemos propuesto o hemos desafiado cómo revertir estas situaciones que para nosotros son muy dolorosas, no es simplemente un detalle al pasar, que una familia no tenga la posibilidad de un techo, es para nosotros también distintas cuestiones que hemos ido proponiendo. Me parece que también muchos de nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando hoy muchos gobiernos, el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno nacional, muchos funcionarios hablan de la economía popular. Fue parte de una lucha muy grande por parte de los movimientos populares, que visibilizamos una realidad de que acá no había personas que querían vivir de la caridad, sino que acá vivía personas que seguramente con el acompañamiento del Papa Francisco, con la posibilidad de construir un concepto de programas políticos que es tierra, techo y trabajo. Y eso también implica dar soluciones habitacionales a muchísimas familias que hoy se encuentran en una situación de precariedad. Nosotros ponemos una parte muy importante, que es la voluntad de construir barrios dignos, barrios que puedan contemplar la posibilidad de que las personas podemos vivir en una situación distinta, poder construir nuestra vida con una vida de calidad, con nuestros sueños, están puestos en esa esperanza que se ha empezado a trazar con distintas posibilidades, pero también con un enorme desafío, que es haber podido haber madurado y poder haber entendido a muchos de nosotros que venimos de muchísimas experiencias muy dolorosas, encontrar que ahora, en este contexto, tenemos una oportunidad. No solamente tenemos una oportunidad para nosotros poder ser mejores, sino para que el resto de las personas puedan vivir mejor. Es muy difícil, a veces para muchas personas, poder entender cuando vos tenés tu casa, cuando tenés tu salario, pensar que un niño no tiene dónde dormir esa noche. Es muy difícil para muchos de nosotros no tener un baño en una casa, y es también eso lo que genera mejor dignidad en las personas. Y me parece que ese es el camino que toda la sociedad en su conjunto debe aportar para poder empezar a terminar con estas tremendas desigualdades que no solamente afectan. Nosotros hasta el momento la pobreza, la lucha por la desigualdad, solo ha estado en manos nuestras. Sí tiene que ser una preocupación de una sociedad en su conjunto, de poder construir con fraternidad, con amor, con amistad, lazos más solidarios para que estas personas que vivimos en la precariedad podamos vivir en una completa situación de paz, de dignidad, con posibilidad de tener una vida distinta. Mencionaba al Papa Francisco, ¿ustedes se sienten muy cercanos al mensaje como pontífice, ¿no? Están siempre de alguna forma reivindicando alguna de sus palabras, de sus menciones. Eh, Te hago una pregunta que tiene que ver quizá con algo que pueda haber, cruzar esta impronta del Papa Francisco, y también una impronta que se viene discutiendo en nuestro país, que es acerca del mérito, ¿no? De los meritócratas que dicen que si uno se esfuerza es posible conseguirlo todo. ¿Es igual para todos en nuestro país? Qué pregunta, mira, fíjate que un niño, que nosotros fuimos una de las organizaciones impulsoras de el índice de salud nutricional, donde se capacitaron las coordinadoras y coordinadores que en muchos de esos casos no habían tenido la posibilidad de terminar sus estudios, pero sin embargo ellos desarrollaron un índice de talla y peso y pudieron comprobar en ese momento que una cantidad de niños que concurrían a nuestros centros comunitarios tenían distintas variables de malnutrición, ¿no? Y eso significa, a mí personalmente me tocó de un compañero, de un amigo muy cercano, que justo a su propio hijo le había dado esa variable. Esa variable no es simplemente un número o un dato frío para nosotros, tiene nombre y apellido, tiene derechos, tiene sueños, y ese niño, si a los 2 años no puede tomar leche, no consume carne, no recibe el cariño y el amor necesario para poder desarrollarse,
es bastante difícil que con todas esas conceptos de que por más que se esfuerce demasiado, la verdad que no va a estar en las mismas condiciones que un niño que durmió bajo un techo, un niño que durmió con un baño, un niño que durmió contenido y contemplado con su familia. Bueno, hay muchísimas situaciones graves que han ocurrido en estos últimos años de deterioro social que ha generado una tremenda desigualdad, y me parece que nosotros venimos haciendo aportes a la reconstrucción de ese tejido social, pero para nosotros no es lo mismo. Para muchos de nosotros no ha sido en las mismas condiciones de poder, inclusive, poder competir en un trabajo cuando venís de Barrio Las Violetas o cuando sos de San Roque y presentás tu currículum. Claramente no es lo mismo ser de Barrio Centenario, de ser de Barrio Urca o de Barrio Los Naranjos que ser de Las Violetas y San Roque. Ya ese estigma que recorre sobre nosotros es muy fuerte, es muy estigmatizador y además es muy racista. Creo que hay muchísimas cosas que tienen que ver con el racismo de los sectores más humildes, de poder llegar hasta el centro. Para muchos de los jóvenes hoy es hasta peligroso, ¿no? Entonces, eso también implica una necesidad de empezar a revertir cosas de fondo. Y efectivamente para nosotros no es en las mismas condiciones que otras personas han tenido esa oportunidad. Hemos generado un montón de esfuerzos. Tenemos nuestras universidades populares, tenemos nuestras escuelas para terminar los estudios, tenemos nuestras cooperativas, pero sin embargo, cuando vamos a inscribirnos en algún trabajo, a dejar nuestro currículum, o cuando vamos simplemente a recorrer el centro o algún shopping como cualquier ser humano, las miradas no son iguales y las oportunidades no son las mismas. Y es muy fuerte, me parece que hace un rato también te lo decía, que la pobreza no es solamente un problema de movilidad económica. La pobreza implica también una gran pérdida de la autoestima, y lo cual me parece que eso también nos debe llevar a pensar a todos para empezar a desafiarnos en cómo entre todos podemos construir una sociedad distinta también. Silvia, te hago tiene que ver con esta situación de que para decir, en algún momento los movimientos sociales, las organizaciones sociales están del lado de afuera de la puerta golpeando al gobierno para que les responda. Y también suceden situaciones en que las organizaciones sociales trascienden esa puerta y se sientan a diseñar políticas públicas. En el caso de dirigentes que por ahí llegan a estar como funcionarios en distintos gobiernos, sea municipales, provinciales o nacionales. ¿Qué pasa? ¿Qué opinás de esta situación? Algunos lo usan como trampolín a las organizaciones sociales. Vos estás del otro lado, estás al lado de la puerta de afuera y lo podés decir de este lado ahora, pero ¿lo usan como trampolín para la política, para hacer carrera, o es una gran oportunidad para cambiar las cosas? ¿Cómo ha sido visto desde tu óptica y por tu experiencia y de todos estos años donde muchos dirigentes de organizaciones sociales han participado en la función pública? Sí, yo siempre soy de las que cree que es una gran oportunidad, pero me parece que hay un poco de todo, ¿no? Las individualidades, las mezquindades, la imposibilidad de poder pensarse, de construir proyectos colectivos. Me parece que eso es a nosotros en estos últimos 4 o 5 años, la construcción del desarrollo del concepto de economía popular, que todavía este concepto económico también que nos va a llevar mucho para analizar, para escribir esta hoja en blanco que estamos escribiendo, implicó muchísimos desafíos, saltos en calidad, en cantidad, pero también de posibilidades de poder acceder a los distintos espacios públicos.
Y ahí también es también el desafío de cada uno de ellos que vaya a ocupar esos lugares institucionales, lo cual nos parece, algunos de nosotros o nosotras, estamos convencidos, está bien dónde estamos acá, de dónde estamos aportando, creo que cada uno debe ocupar ese lugar y ese rol muy claramente, con muchísima responsabilidad, porque no es que fue simplemente por una cuestión individual, sino que estas personas también representan un conjunto de intereses de los sectores más postergados. Y eso también implica después poder volver a esos lugares de que uno se siente que representa en esos lugares institucionales, efectivamente para que después esa función pública va a ser demostrada con muchísimo valor y decirnos a nosotros que nos estamos desde este lugar, que ese lugar fue un lugar conquistado por todos. Digo, hay muchísimas experiencias históricas de donde hay muchísimas personas con muchísima voluntad, con muchísimo corazón de poder revertir estas cuestiones, ¿no? Nosotros somos uno de los que pensamos, o algunos de los que hacemos estas críticas también a una clase política que siempre se embanderó en nombre de los pobres simplemente para obtener algunos beneficios. Y en eso sí vamos a ser muy críticos, en eso sí vamos a ser muy tajantes, y en eso sí vamos a seguir defendiendo siempre nuestros sueños están puestos a que estas 14 millones de personas, que lo cual nos parece que es obsceno, que es una barbaridad, que no puede ser que nosotros a nuestros hijos solo le demos la pobreza, que estas personas que tienen esta responsabilidad de representar, de estar en una función pública, puedan dar de acá a unos años claras muestras de lo que han hecho por los sectores más humildes. Y ahí veremos también su compromiso con los sectores que menos tienen. Silvia Quevedo, muchas gracias. Gracias a vos, Juan.